Hola, muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué horas nos escuchen. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien. Ahí pasándola, dijera mi abuelita. Pues, después de un par de semanas súper abrumadoras de exámenes, aquí andamos grabando su próximo episodio. Sí, a la fecha que grabamos esto, estamos concluyendo con el tercer parcial. Prácticamente ya Pues con el salimos semestre en de general, ¿no? vacaciones. Sí, sí, sí. Pues bueno, en esta ocasión, en el quinto episodio de La Güera y el Prieto, el podcast, les traemos un tema que estoy seguro que les va a interesar bastante. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la historia de las religiones. Dime, Dianita, ¿tú qué concepción tienes acerca de la religión? ¿Por qué te metiste en esto, Jorge? Nada más, historia, ¿Por qué te un metiste en proceso esto? histórico. Es peligroso, ¿no? Mitad de los pocos seguidores que tenemos nos van a dejar de seguir ahora. No, 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 en Mentir y absoluto, todos respetamos las creencias. en absoluto vamos a cuestionar algún tipo de creencia, pero les voy a hablar sobre un acontecimiento que se dio aproximadamente se dio en la década de los 20 en el territorio mexicano. Estoy seguro que todos han escuchado hablar sobre la cristiada o la famosa guerra cristera. Tú dime, ¿habías escuchado de este movimiento? ¿No? ¿En absoluto? Bueno, sí, pero es que, ¿qué le vamos a creer a los libros de la SEP, Jorge? Pues sí. Y más el entusiasmo de los profesores de Ya no sé secundaria. qué es de verdad y qué es mentira, no lo sé, no lo sé. Pues mira, realmente todo es parcialmente cierto. Ujú. Todo lo que nos dice la historia oficial es parcialmente cierto. Se omiten muchas cosas importantes, pero al final pues se hizo un estudio para meterlos a la educación pública. Bueno, para la educación general del país. Pues bueno, la guerra cristera, o cristiada es más común este nombre, fue un movimiento armado en el que se enfrentaban los creyentes católicos del territorio nacional contra las nuevas políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el entonces presidente, el señor Plutarco Elías Calles. Ya bastante Mm, se ha hablado de este personaje y pues esta vez no será la mm. excepción. ¿Él fue el del Maximato? No, no recuerdo la verdad. Plutarco Elías Calles. Pero pues mira, prácticamente desde que Calles llegó al poder se notó su autoritarismo. Ujú. Si de por sí la religión ya era bastante sensible y hasta la fecha es bastante sensible ponerlo en mesa de discusión, pues en ese entonces más, porque estamos hablando de un espacio temporal en el que venimos saliendo de una revolución, sin embargo los estragos de lo que es la guerra de reforma, o sea, siguen bastante arraigados a la cultura mexicana. Sí, no habían pasado tantos años, ¿qué? ¿60 años? Más o ¿40? menos, sí, sí, o Sí, sea, ¿no? había gente viva que lo había vivido. Ujú. Sí, 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 o sea, era relativamente cercano. Como les mencionaba, es bien interesante analizar cómo una religión, cualquiera que exista en el mundo, está bastante arraigada a los ciudadanos, específicamente en la cultura mexicana. Lo que un mexicano llega a hacer por ella. O sea, a la fecha, te digo, si tú pones a la religión en mesa de discusión, vas a entrar en un territorio bastante peligroso, tanto para ti como persona, como para la sociedad misma. Confirmo, puedes perder amigos, puedes perder Sí, sí, sí. familiares por Imagínate. hablar de un tema así. Sí, 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 es de mucho respeto y de mucho análisis más que nada Ajá. la religión. Y es precisamente lo que hace más interesante este acontecimiento, lo que el mexicano de ese entonces llegó a hacer para defender su fe. Pues bueno, eh, a lo largo de 400 años más o menos de conquista, hablando del 1900,
cómo esta religión al principio fue impuesta por el europeo. Dila. Fue impuesta, punto. 400 años después ya estaba tan arraigada, ya formaba parte de la identidad del mexicano. 500 años después sigue bien arraigada. Sí. Pues bueno, la ventaja es que ahorita no hacemos guerras por eso. Ah, no, sí, ¿verdad? Todavía no. No en México, No. pero sí. Sí. Pues bueno, como les mencionaba, la religión ha tenido estos capítulos bélicos en su historia. Digo, desde las cruzadas, que eran movimientos para recuperar la Tierra Santa de Jerusalén. Ujú. En este caso, desde la llegada del entonces presidente Plutarco Elías Calles al poder, se notó claramente su política anticlerical, ya que desde 1924 se habían decretado pequeñas leyes no en todas partes del país, principalmente en Veracruz y Tabasco, las que acumularon la tensión entre la iglesia y el Estado. Estas pequeñas leyes se promovían obligar a los sacerdotes a estar casados. O sea, es algo que es imposible para un sacerdote a la fecha. Ajá. Además, no cobrar por los sacramentos, esto la neta está bien. Pues la neta está bien porque, a ver, yo no soy... Yo creo en Dios, soy creyente, pero no me considero religiosa porque Es que una cosa no es la soy iglesia. no soy devota a ninguna. Ajá. Pero yo, lo poco que me acuerdo que me enseñaron en el catecismo, nunca mi catequista me dijo que Que Dios Juan cobraba. Bautista le cobró a Jesús por bautizarlo. Pues cáiganle No con sus 10 cobraba. pesos. Si no, imagínate en la conquista, ¿cuántos cientos de bautizados en un día? ¿Cuánto no recaudarían? Así yo sinceramente pues, no cobrar por los sacramentos a la fecha estoy pues de acuerdo, digo una cosa que se le remunere para sostener la iglesia, pero otra cosa que sí ya te impongan una tarifa. Ajá. Como las religiones esas donde les piden el diezmo de su salario. Sí, te imponen. No manchen. Y lo peor es que hay gente que lo da. Es que no manches. Sí, digo, al final pues se respeta. Diosito te va a castigar por sonso. Se respeta la autonomía de las personas, pero pues sí, pues bueno, no cobrar los sacramentos, además de tener 40 años de edad los sacerdotes, más de 40 años mínimo. No se escuchaban todavía tan radicales, sin embargo atentaban ya contra la autonomía de una religión, ¿sabes por qué? Porque, a ver, lo de no cobrar, eso sí se me hace completamente justo porque, ay, ¿cómo vas a cobrar por...? Una vez allá en México fui a cumplir el aniversario de muerta a una de mis abuelas y fui a pedir una mención para ella, o sea, en la misa, solo era una mención. Una mención, sí. Y me querían cobrar 200 pesos y yo le dije a la secretaria, ¿sabe qué? Olvida la mención, mejor la mención en mi casa y sale gratis. No, sí te digo, no estoy en contra de que pidan una remuneración porque al final tienen gastos. Pero de podría iglesia, ser como algo así como lo que sea tu voluntad dar, o sea, no imponer como una cuota. Sí, obviamente. Pero lo demás sí es ya es como que estarse metiendo en... Sí, ya en terreno peligroso. Sí. Bastante. Pues bueno, para ello, el 9 de marzo de 1925, como defensa, surgió la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Aparte de esta, surgieron varios colectivos para proteger la autonomía de la iglesia. La libertad de fe, porque pues es eso. Es una libertad que tenemos pues, como derecho prácticamente. Eso fue en 1925. Un año después fue como en el momento como tal empezó el conflicto. El Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. En esta modificación, él promovió una ley que hasta la fecha es bastante sonada, en un capítulo llamado En materia de culto público y disciplina externa. Me refiero a la famosísima Ley de Calles.
la cual fue promovida un 21 de junio de 1926. Pues ya casi estamos como a 3 semanas de, de su aniversario. ¿A poco 3 semanas? Sí, No sí, sí. manches, en 3 semanas es mi aniversario con el Mauri, entonces. Ay, qué bonito. Duren. Y pues bueno, el 21 de junio es promovida la famosa Ley de Calles. Creo que a la fecha es bastante sonada, aunque no estemos muy adentrados en el tema, sí es bastante sonada, ¿no? Yes. La Ley de Calles hasta se escucha como imponente, como... Cuando yo la escuché en la primaria, yo no sabía de qué hablaba. Ajá, No sé, yo me imaginaba como algún tipo de reforma, lo que literalmente las tendría que haber calles, en ¿no? las calles, o sea, como que tenían que estar barridas. No sé, fue lo primero que se me vino a la mente cuando escuché Ley de Calles. La Ley de Calles, sí tiene un apellido bastante peculiar. Mm. En esta Ley de Calles se promovía, bueno, primero se clausuraron templos, así, literalmente. Pero en esta se promovía la expulsión de sacerdotes extranjeros. Esto supuestamente porque influenciaban al propio mexicano. Prácticamente, así vulgarmente le abrían los ojos en muchos aspectos gubernamentales. Irónico, ¿no? Sí, Casi siempre la iglesia es la que te los tapa. pues, exactamente, imagínate, en ese entonces no como tal te decían haz esto, el otro, pero sí tenían unas ideas como bastante liberales en ciertos Ajá. aspectos que hacían al mexicano de ese entonces querer tomar como actuación en la vida política del país. Además, se, se buscaba una represión de expresiones religiosas en lugares públicos. Esto, pues igual, como opinión personal, no lo veo tan mal, porque pues al final estamos en un país laico y pues sí, se buscaba que en los lugares Oye, públicos pero no ese es el se... equivalente a que dijeran, cancela la Feria de los Angelitos. Bueno, sí, ¿verdad? Es No, la neta que no. es una mezcla de algo, o sea, ya se mezcló y se volvió tradición del país. O sea, aquí en Cuautepec es como si dijeras cancelar la Feria de Cuautepec, que San está de San Antonio de Antonio de Padua, ¿no? Padua, creo. O sea, es mi pueblo y no me sé de qué santo es. Sí, sí, Eso bueno, tienes sí. razón. Es que ahí sí está mal. Fíjate que yo no sabía que se había metido tanto. Pon tú ya deja que con la iglesia, con los creyentes de esta fe, ¿sabes? Ujú. Les estás quitando toda su Su fe, libertad su fe. de fe, de culto. Sí, fíjate, creo que no me había puesto a verlo de esa manera. Ujú. Y sí, la verdad que yo siento que se refirió un poquito más. Quiero pensar que en ese entonces se daban sermones en espacios públicos. Aún así, O no sé. eso no me parece malo. No, ¿verdad? Es preferible a que te cobren por ir a escuchar una misa, Ahí pasa la señora cobrando en la calle, cobrando en ¿no? la calle el 10 o el El 10. diezmo. Pues bueno, estas fueron unas de las acciones que promovía la famosa Ley de Calles. Sin embargo, pasó un año con este tipo de acciones por parte del gobierno y en 1927 se comienza como tal una recopilación de fuerzas para defender la fe cristiana. Con el lema Viva Cristo Rey, inició este sangriento conflicto armado. Y fíjate qué curioso, esta frase de Viva Cristo Rey, a la fecha sigue bastante arraigada yo creo que en la creencia, digo, no sé si a ti te tocó, pero en mi caso, mi abuelita, pues ahora sí, pues, era de las viejitas, ¿no? De las buenas religiosas. Y de vez en cuando sí sacaba esta frasecita, Viva Cristo Rey, que relativamente, que son 100 años más o menos. A ella no le tocó eso, No, no, sí. no, 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 obviamente. Pero a la fecha en que estamos 100 actualmente, años. más o menos, 1996. Ujú. ¿Cómo sigue esta frase todavía bastante pegadita aquí al mexicano? Eh, Precisamente en 1927 se comienzan a reunir estas fuerzas
y son los estados que tuvieron mayor actividad en la guerra cristera, fue Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas. De hecho, en el estado de Michoacán surgió Algo anda mal con los michoacanos, que todo es siempre, violencia ¿no? para ellos, ¿no? Fíjate que en este caso fue como centro oeste, ¿no? Ajá. Jalisco, Guanajuato, Colima. Y precisamente en Michoacán surgió un mártir, un mártir de la guerra cristera. ¿Quién? Ahorita vamos a hablar de él posteriormente. Pues no me dejes con la duda, dímelo ya, lo Es tienes ahí marketing, es para escrito. vender. Según el historiador Luis González y González, se estima que unas 250,000 personas fallecieron en este enfrentamiento. Es un aproximado y recordemos que en ese entonces la población de México pues, era ni la mitad de lo que es ahora. 250,000 ciudadanos fallecidos aproximadamente, ya sea directa o indirectamente, Por el conflicto. sí, por el conflicto. Sin embargo, no solamente los guerrilleros cristeros o las fuerzas militares fueron los únicos afectados. Incluso la sociedad civil, indirectamente, bueno, ellos indirectamente estaban en el conflicto, pero les Pero no era como afectó que agarraran exacto. el machete, la Sí, sí, pistola y a sí. pelear. Ok, entiendo. Imagínate ellos en su casa bien tranquilos con sus ideales, pero también les afectó. ¿Por qué? Al paso de las comitivas, tanto guerrilleras como militares, creo que esto sí lo hemos visto, que cuando un país tiene una desestabilidad política, pues principalmente política, cuando se encuentra en algún conflicto, se desatan muchos delitos. O sea, y esto me refiero, ¿Delitos o guerra? no, delitos. Ujú. Se aprovechan del poder que tienen. Ya entendí por Ya te dónde vas. Ok. imaginarás, Ujú. ok. Estas familias que no participaban directamente, bueno, que ni participaban, habían sido víctimas de una serie de saqueos tanto a sus hogares o a algún establecimiento con el que contaban por los guerrilleros y por el ejército nacional. Además, y también esto mucho se ha dado lamentablemente yo creo que desde tiempos inmemoriales. Desde hace un chingo de tiempo. El abuso sexual hacia las mujeres. Pues hasta la fecha, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, imagínate, si a la fecha no se le da esa importancia que se le debe. Yo nada más les digo algo a quien nos esté escuchando. Si en ese entonces, en los 1920, que todavía están más salvajitos, que se supone que Más ahorita en pleno salvajitos. 2021 tendríamos que estar más evolucionados, no aprenden, o sea, por Dios, hace 100 años tenían esas ideas. Escuchen la cantidad de tiempo, 100 años. Un Y siglo. no inventen, no han evolucionado para nada, de verdad. Sí, sí, hay que trabajar bastante en este plano, porque, o sea, bien dicen, ¿no? Que lo material viene y va, aún así duele, es esfuerzo Es tu esfuerzo, familiar, es tu trabajo, pero una persona una vida, sí, corromper una vida o incluso quitar la vida está muy cañón. sí, Pues bueno, aparte de estos saqueos, precisamente el abuso sexual hacia muchas mujeres. Les repito, por parte de los cristeros, como del propio ejército. eso no es de muy cristianos que digamos, ¿verdad? Pues mira, estoy casi seguro que en todos los Obvio, en conflictos todas. armados ha habido mínimo un caso. Mínimo un caso. Sí, 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 es que es una inestabilidad. O sea, imagínate, en este entonces al gobierno le importa más apaciguar la rebelión que 2, 3 violaciones de un lugar. Ajá. O ponle que Hasta la fecha. que le importe, no tenía Al como que el gobierno le recurso. importan muchísimas más cosas, menos apaciguar las
víctimas de violencia de género y violaciones que hay en su país. Sí, no está. Es de mucha crítica, mucho análisis este tipo de temas. Y digo, hasta la fecha. Pues bueno, recordarás que te hablé hace unos momentos de que en el estado de Michoacán existió, sí, precisamente, un mártir que surgió en el estado de Michoacán. Fue precisamente el ciudadano José Sánchez del Río. Algo bien curioso, que él era un niño. ¿Cómo? O Un sea, niño de... un niño. un niño Yo de... pensé que te refieres más como a personalidad o pensamiento No, así. literal, biológicamente, ¿sí se dice así? Supongo. Un niño. Bueno, tenía 14 años. Ok. Un niño. José Sánchez del Río se convirtió precisamente en un mártir de la Guerra Cristera, porque tenía solamente 14 años cuando fue fusilado prácticamente. Fue mejor conocido como el Niño Cristero. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en la comunidad de Zaguayo, en el estado de Michoacán. Al iniciar la Guerra Cristera en 1926, él, junto con sus hermanos, se unieron a la fuerza de los rebeldes cristeros. Sin embargo, el 25 de enero de 1928, o sea, 2 años después de iniciar, fue capturado y trasladado de vuelta a su pueblo natal. Fue encarcelado en la propia iglesia de Zaguayo. En ese ¿Lo entonces encerraron en la iglesia? lo encerraron. En ese entonces estaba tomada la iglesia por los militares. Fue Oye, qué encarcelado, bonito está Zaguayo, hay que ir. ¿sí? A la fecha. Hoy está muy bonito, ¿eh? Vayan a Zaguayo. Michoacán. Mm, Está muy bonito. Em, Cuando fue encarcelado, a pesar de que era un niño, así como los cristeros no tenían piedad al atacar a los militares, ellos tampoco tenían piedad, en este caso con un niño de 14 años. Fue torturado, se dice que le fueron mutiladas partes del pie, de la piel, de la planta del pie, y lo hicieron caminar hasta el panteón donde sería fusilado. Imagínate qué grado de... ¿Quién le hizo eso? ¿Los cristeros? No, el ejército lo Ah, capturó no manches, a era un un niño. niño. Sí. Pues realmente los niños han formado parte bastante activa de estos conflictos. Sí, los niños o los jóvenes, ¿sabes? Por ejemplo, no lo hemos hablado, pero seguramente sí lo haremos. Teresita Urrea era una niña. Sí, Pues sí, creo que tenía 19, 17 años, o sea, estaba muy joven como para son como inducidos, ¿no? no lo sé, no lo sé. Porque está raro esto, pero bueno. Sí, pues bueno, sufrió de esta tortura y se le propuso, como era un niño, tuvieron como que esa delicadeza de decirle, ¿sabes qué? Niega tu fe y te dejamos libre. O sea, para cualquier persona fácilmente, oye, yo no apoyo a los cristeros, no apoyo al movimiento. Es más, muy difícil, no creo en Dios y te dejan ir. Pues yo creo que lo hubieran dejado ir solo con que hubiera dicho, no apoyó el movimiento. Es que, ¿qué crees? A pesar de eso, pues al final no justifico nada Pues al estas final de acciones, cuentas, la pero policía en México siempre ha sido encajosa, ¿no? pues es que estamos hablando de un niño, ok, pero este niño tiene la capacidad de matar, de hacer y deshacer según su causa. Yo creo que fue un riesgo que no quisieron tomar.
hayan sido inducidos, engañados, sea lo que sea, pues lamentablemente utilizan a los niños para una causa que tal vez en ese momento no les corresponde. No, son niños. O sea, ¿qué va a saber un niño? Pues bueno, se le propone negar su fe a cambio de su libertad. Sin embargo, mientras él era torturado y pasaba todo este rollo, él siempre mantenía el grito: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Finalmente, el 10 de febrero de 1928, murió ejecutado por arma de fuego a manos del ejército de Calles, de Plutarco Elías Calles. Y pues imagínate, bueno, muere, es fusilado en 1928 y es hasta 2008 que supuestamente él realiza un milagro. Ahí te va, ¿por qué? Una pareja tiene a su bebé, pero esta bebé de nombre Jimena Magallón nace con el 90, no recuerdo si fue 80 o 90% de su cerebro inútil, Ok. muerto, digámoslo así. Se encontraba en estado vegetal la bebé. La madre, preocupada, como cualquier madre, se encomienda no recuerdo si fue a la Virgen de Guadalupe o al propio Dios, acompañada de José, o Joselito se le decía de cariño. ¿Cómo acompañé de Joselito? ¿Con una Una plegaria. imagen? Una plegaria, creo que fue a la Virgen, junto con Joselito, el niño cristero. Hizo esta plegaria a la señora y la niña sobrevive. Bueno, dicen la nota periodística que consulté que la bebé abre los ojos y sonríe. Y los doctores pues se quedan como impactados. Claro, imagínate tantos años de estudiar medicina y quemarse las pestañas para que solo había que rezar y ya hiciera efecto eso. Sí. Bueno, es lo que ocurre. Y bueno, de hecho, no sé si has visto que el Vaticano, para dar autenticidad a un Sí, milagro, envía un tienen, grupo y aparte tienen hay como un montón de cosas así como bien, como estrictas, Ajá. que se supone que indican si sí es un milagro o no, solamente es una coincidencia y ya, porque pues muchas cosas son coincidencias o como gente que que ve figuras o siluetas de la Virgen o de Jesús. Hay cosas que sí son declaradas por la iglesia como milagros, pero hay otras que simplemente son como, le agarraste la forma, pero no es milagro. Y ahora sí la gente les hace capilla. Como San Hipoclorito, arcángel de Doña Sí, Lucha, no, el que se hizo en el burro de plancha, creo, ¿no? Precisamente. Pues bueno, el Vaticano envía, obviamente, son científicos a final de Y me cuentas. acuerdo de algo, porque una vez fui a unas pláticas porque iba yo a ser madrina para una primera comunión. No, creo que era confirmación, creo. Ajá. Y estaban hablando de los milagros, ¿cómo dijeron? Los milagros de Cristo, creo, y estaban proporcionados por la Iglesia Católica y así. Y entonces la catequista que nos estaba dando la plática nos dice, les voy a pasar un librito. Voy a dar contexto del lugar donde estaba yo en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. O sea, como si ella... Espera, y dice, a ver, les paso el librito, no se lo vayan a robar, porque muchas veces así ya me han hecho. Sí, no manches, señora. ¿Se le apareció la Virgen en su librito? No lo sé, solo dijo eso. Solo era para enseñarnos una imagen de otro milagro que había sido corroborado por la iglesia, pero dijo eso, así como de, señora, no. Pero bueno. No nos vamos a robar su librito. Y encima de todo, como por qué se va a preocupar por el librito. O sea, ella está cumpliendo con su deber de ir y mostrarnos el librito. Lo que las personas lleguen a hacer, que no digo que esté bien, está muy mal robar y agarrar cosas que no son suyas, pero pues ya no es algo que le corresponda tanto a la señora como alegar o así. Sí, al final, pues,
pues es eso. Bueno, digo, después de, creo que en una visita del Papa Benedicto a Guadalajara, fue como nombrado o recordado el niño cristero, pero no fue hasta 2016, reciente, ¿qué? ¿5 años? 5 años. Ya con el Papa Francisco, que fue hecho santo. Es San José Sánchez del Río, o San Joselito, el San niño cristero. Joselito. Un santo de Michoacán. Imagínate a qué grado llegó este mártir. Pues bueno, finalmente, la guerra cristera como tal terminó en el año de 1929. Pero Pero, como en todo hay un pero, siempre hay pero en este tipo de conflictos. la élite eclesiástica, tanto como la élite del Estado, llegan a unos acuerdos para la paz. Sin embargo, estos acuerdos no son inclusivos. No incluyen a los campesinos, no incluyen a la clase, ¿Baja, media o media o sea, a la baja o clase baja? popular. Ujú. Qué bonita forma de decirnos así a los pobres. ¿De qué clase social eres? Popular. Popular, obvio. La clase popular no es tan tomada en cuenta y persisten estos pequeños movimientos. En el año de 1930 se retoman las armas y estos pequeños conflictos. Esta segunda cristiada precisamente le toca a Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, le tocó parte. Porque, Si eso en los 40, sí. sí, la segunda se le denomina así por uno que otro autor. Esta segunda cristiada duró toda la década de los 30. Fue ya hasta 1936 a 1940 que fue perdiendo fuerza. Y pues prácticamente en 1940 es cuando el Estado cede, sí fue ya con Lázaro Cárdenas, ¿no? Quiero suponer que sí. Sí, si no mal recuerdo, sí. Ceden totalmente la libertad de culto. No sé, tú eres el que estudia historia. Yo muy con trabajos me sé el nombre de este presidente y del que acaba de salir. Bueno, no, es que no recuerdo sus periodos de gobierno. El chiste es que han sido muchos presidentes corruptos en México. Exacto. Y pues bueno, les comento, en la década de los 40 se da total la libertad de culto. Pero aquí en otro dato bien chistoso ya para finalizar. La ley como tal fue modificada hasta 1992. ¿La ley Calles? Sí, lo que habían... Imagínate. O sea, los presidentes dicen, ok, libertad de culto, que pues es al final nuestro derecho. Uh-huh. Pero hasta 1992 legalmente se hizo oficial esta libertad. No puedo creer. Bueno, de México sí, Sí, lo puedo todo creer. se puede creer. Todo aquí. es creíble en México. Imagínate, te está hablando de que en los 40 acaba el conflicto y 52 años después, legalmente, ok, ya, libertad de culto. Ay, si pudieran ver la cara de Diana en este momento. Es que hace rato estábamos hablando de las decepciones de México como país. Y creo que esta es una más de todas. Hasta 1992. ¿Quién estaba en el 92? A ver, lo voy a buscar. No sé. ¿Cedillo? No sé. No era el Salinas, ¿no? ¿Salinas sí, en con el 92? Salinas, ¿no? No. Porque fue cuando pasó lo de la devaluación del... ¿Cuándo? Bueno. Sigue pasando, ¿no? Cuando se cambió el sistema. Presidente de México en el 92. Sí. Sí, Salinas, ¿no? Sí. Precisamente el presidente con el cráneo más brillante del mundo. Salinas de Gortari. Se modifica la ley.
podría Y decirse que es lo único de relevancia bueno para el país durante su sexenio. pues quiero pensar, no sé. Imagínate, te digo, es lo que sí se me hace bien curioso. ¿A qué grado es justificable? ¿Atentaban contra su libertad de culto? Te voy a decir algo. Eso que estaba él estableciendo en la ley Calles de decir que los sacramentos no se cobrarán, yo lo veo bien. Ah, o sea, sí, ¿Por sí, qué sí. habrían de cobrarse? Pero el resto de las demás, de las demás cosas que exigía o pedía que se cambiaran, es así como de, bueno, ¿y a ti qué? Con que quieran dar un sermón en lugares públicos, ¿a ti qué? Con que no se quieran casar, o sea, no están obligados a casarse. Y al final, creo que ya me puse igual a reflexionar. O sea, está bien, como dices, que no cobraran los sacramentos, pero pues al final no No obligan tanto a nada. como cuota obligatoria, ¿sabes? Como simplemente y sencillo, así como de, lo que guste es cooperar Ah, sí, sí, entiendo el para la punto. iglesia. Solo te digo, reflexionando, pues al final, punto para la iglesia, no obligan a la gente a dar su dinero. Al final es la fe, Ujú. la... No, sí, realmente, porque yo las veces que he ido a alguna misa, no me dicen a fuerzas, órale, sácale y Sí, métele al ahí al final tú es canastito, lo ¿no? que Es como, das. O sea, al final está en ti. Digo, está bien, es respetable, sí se me hace medio pasado de lanza que cobren pero otro, no sé, que cobren tanto por una misa, que cobren esto por lo otro, no sé, no se me hace muy cristiano de su parte. sí, sí, al final te digo, Dios es una cosa, la iglesia La es iglesia es otra otra. cosa, sí. Pero, pues al No solo la final, iglesia católica, es que creo que en general la gente asume que cuando hablamos de iglesia se habla exclusivamente de la católica, ¿no? Cuando, no sé pues, tú cómo lo veas, pero siento que se generaliza más pues en general, todo como el cristianismo. el Bueno, que es el más cristianismo, visto aquí en México. el catolicismo, ¿no? Bueno, todos los que creen en Cristo, que son, creo que todas o la mayoría. En todas las religiones sale Cristo, ¿no? Por eso, ajá. Sí, 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 es pues a reflexionar. Digo, se respeta el culto, pero a qué grado, no digo si sea bueno, si sea malo. Lo que me enseña la historia que no hay ni buenos ni malos. Mm. Al final es un proceso que es interesante analizar este tipo de conductas para ver a qué grado, a qué punto se llega la fe de en este caso del mexicano de la década de los 20. Y de los 2020, Sí, 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 es un constante análisis. yo como ojo les digo, mucho cuidado con su fe, gente de México. No está bien que vayan de rodillas a la basílica a pedir favores Se y van a perdón, chingar si sus el resto del rodillitas. año van a estar haciendo cosas que no deben. Solo ojo con eso. Sí, son buenas personas, sí. Ojo con comulgar sin confesarse primero. Eso es hipócrita, no lo hagan. Pues bueno, por esta ocasión, de nuestra parte es todo. Este es el quinto episodio, esperemos les haya gustado. Espérenos la siguiente semana a la... No hay hora para subir el video, pero el El siguiente lunes. video no sabemos a qué hora se sube, pero bueno, en todas las plataformas de podcast en las que estamos, en Spotify, en iHeartRadio, en Apple Podcast, en Google Podcast, se sube a las 8 de la mañana en punto. A esa hora se publica el episodio. Solo que sí me doy cuenta que tarda como 20 minutos en aparecer ya en Mm, el perfil, pero pues El después, a partir lunes, desde las 8 de la después mañana, de las 4 de la tarde, véanlo. Bueno, no, escúchenlo. después de las 8 de la mañana ya lo pueden escuchar, verlo lo pueden escuchar hasta en la tarde. Ok. Pues bueno, de nuestra parte es todo. Recuerden suscribirse al canal, darle like a todas nuestras redes sociales, Que nunca Facebook, decimos, Instagram. pero denle like. Sí. Yo soy Diana Durán, Y yo soy Jorge Rodríguez. Y esto fue el podcast de la Güera y el Prieto. La Güera y el Prieto, el podcast. Sonaba mejor el mío, pero bueno. Pues bueno, democracia. Bye. Hasta luego.